Pablo desea volver a reforzar en los efesios su identidad como cristianos. Quiere hacerles entender que los creyentes son hijos de Dios y tienen acceso a muchas bendiciones por medio de Cristo, basada en los profundos consejos y en las eternas decisiones de Dios. Pablo les dice que pueden tener una confianza inquebrantable en su reputación ante Dios y en la eficacia de las bendiciones que Él ofrece. Les aconseja que su vida debe exaltar el mensaje de lo que ha estado compartiéndoles hasta aquí. Y es que Pablo tenía algo claro, y era que el propósito de la vida del cristiano no es dejar su propio nombre en alto, sino el de Cristo. Y esto es posible solo cuando el creyente vive para alabanza de la gloria de Cristo. Bienvenidos al programa Lecciones que Transforman. Hola, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy es un nuevo día para estudiar la Biblia y gozarnos en sus enseñanzas. El título del tema en esta ocasión es Vivir para alabar su gloria. Les invito a tomar su Biblia para leer Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo menciona en la primera frase de este versículo la palabra herencia. Él dice, en él, es decir, en Cristo, tuvimos herencia. Pero, ¿qué significa herencia? El término herencia, amigos, deriva del verbo heredar. Heredar, según el diccionario, es recibir los bienes, el dinero o los derechos y obligaciones de una persona cuando ésta muere, en cumplimiento de la ley o de las disposiciones señaladas en un testamento. Entonces, herencia es el derecho a heredar que tiene una persona por ley o por testamento. Te pregunto, ¿alguna vez recibiste una herencia como resultado de la muerte de alguien? ¿Algún familiar te dejó un tesoro valioso o una suma considerable de dinero como herencia? Amigos, es interesante que el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 1, versículo 11, tome los conceptos de heredar y herencia para recordar a los creyentes que, en virtud de la muerte de Jesús, los cristianos han recibido una herencia de parte de Dios y además también se han convertido en una herencia para Dios, según Efesios capítulo 1, versículo 18. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dejado como herencia en Cristo? Sus riquezas, amigos. Sí. ¿Y cuáles son esas riquezas? Son las riquezas de su gracia, las riquezas espirituales que fueron enviadas desde los lugares celestiales, las riquezas que todos estos días hemos estado estudiando. Tome su Biblia, ubíquela en el capítulo 1 y revisemos juntos algunas de las riquezas de la gracia divina que se mencionan allí. Solo veremos algunos como ejemplos, ¿está bien? Entonces, en el versículo 1 aparecen las dos primeras. Fíjese lo que dice allí. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Amigos, la santidad y la fidelidad no los produce el ser humano, no nace automáticamente de su vida. Es Dios quien imparte santidad y fidelidad. Somos santos y fieles cuando permanecemos en comunión íntima con Cristo. Es allí que recibimos su santidad y fidelidad. Sin Él
Será imposible ser santos y fieles a Dios. Por eso el texto dice a los santos y fieles en Cristo. Así que estas son las dos primeras riquezas de su gracia que recibimos como herencia en Cristo. Las siguientes están en el versículo 2. Lea conmigo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta de las dos siguientes riquezas que el Señor nos dejó como herencia? Lo dice aquí en el versículo 2. Claro, son la gracia y la paz. Esta herencia también lo recibimos del Padre Celestial en Cristo. Solo por los méritos de Cristo, amigos, nuestra vida puede ser o llegar a ser salvada, no por alguna cosa que nosotros hagamos. Amigos, ninguna obra buena o mérito excelente alcanzaría a salvarnos. La salvación de nuestras vidas es imposible sin Cristo, pero en Él sí es posible. Alabado sea nuestro Dios por su gracia maravillosa. Y cuando Jesús nos justifica y nos salva, el resultado es la paz. No la que nos ofrece el mundo, sino la verdadera paz. Esa paz que me da confianza y fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades terribles que tenga que enfrentar. Porque sé que mi vida está segura en el Salvador del mundo, en Jesucristo. Entonces, estas son dos bendiciones más espirituales que son parte de la herencia de Dios que nos dejó en Cristo. Si seguimos avanzando, llegamos a los versículos 4 y 5 y allí encontraremos más riquezas espirituales que son parte de nuestra herencia. Leamos los versículos 4 y 5. Según nos escogió en Él, en amor, para ser adoptados hijos suyos. Amigos, nuestra elección y nuestra adopción como hijos de Dios también son bendiciones espirituales que son parte de nuestra herencia en Cristo. Si Él no nos hubiese elegido y adoptado, estaríamos perdidos, para siempre. Continuaríamos siendo parte de la familia de Satanás, pues el que no está en Cristo, contra él es, dice Lucas capítulo 11, versículo 23. Esto quiere decir que nuestra herencia no es automática, amigos, sino condicional. ¿Qué quiero decir con esto? Me explico. El propósito de Dios tiene dos aspectos. Uno es de Dios, que ha sido completado por medio de Jesucristo. El otro es nuestro, e incluye la confianza en Cristo, escuchar y aceptar la palabra de verdad y creer en el Evangelio de la salvación. Cuando hago mi parte, acepto la herencia que Dios me brinda y paso a ser parte de la familia de Dios, abandonando la familia antigua de pecado, que es la familia de Satanás. Entonces, como dije hace un momento, nuestra herencia no es automática, sino condicional. ¿Condicional a qué? A nuestra relación con lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo. Cuando aceptamos a Cristo y permanecemos en Él, disfrutamos de nuestra herencia y de la vida eterna y nos convertimos en herederos de Dios y coherederos con Cristo, como lo enseña Romanos capítulo 8, versículo 17. Estos son algunos ejemplos, amigos, de las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios como herencia a través de Cristo. Y esto Él nos lo da de acuerdo a su plan, a su propósito y a su voluntad. Qué maravilloso, ¿no, amigos? Por eso debemos amar y alabar a nuestro Dios. Ahora, hay un punto importantísimo en cuanto a nuestra respuesta a todo lo bueno que hemos recibido de parte de Dios como herencia. Y es que toda la herencia que recibimos por la gracia de Dios debe llevarnos a vivir una vida que alabe y glorifique a Dios. Eso dice el versículo 12 del capítulo 1 de Efesios. Vamos a leer otra vez este texto juntos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amigos, debemos alabar y glorificar a Dios con nuestra vida, porque nosotros no solo hemos recibido la herencia de Dios, sino también somos su herencia. Y como herencia de Dios debemos mostrar al mundo nuestra vida transformada. Pablo enseña que nuestra vida debe exaltar el mensaje de la salvación en Cristo. Enseña que el propósito de la vida del cristiano es dejar el nombre de Cristo en alto ante el mundo. Y esto es posible solo cuando el creyente vive para alabanza y gloria de Cristo.
Aunque más adelante hablaremos con mayor detalle sobre la forma de vida que el cristiano debe existir o debe mostrar, quiero leer algunos textos bíblicos con ustedes que nos enseñan acerca de la vida de un cristiano que ha sido transformado por el poder de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a comenzar leyendo los versículos 1 al 6. Tome su Biblia, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y vamos a leer varios versículos, también en el capítulo 5, para ver qué es lo que pide Dios de nosotros. ¿Qué es lo que quiere en respuesta a lo que Él nos ha brindado? ¿Sí? Por amor. ¿Qué es lo que quiere que nosotros demos también? ¿Qué forma de vida desea Él que vivamos? Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: Así yo, preso en el Señor, les ruego que anden. Cuando aquí aparece la palabra andar, anden, está hablando acerca de la vida, porque la vida es un andar constante, amigos. Es un caminar. En otras palabras, lo que Dios a través de Pablo, por inspiración, está diciendo que debemos vivir de la siguiente manera. Les ruego que anden o vivan como es digno de la vocación a que fueron llamados. Recuerden que nosotros hemos sido elegidos, hemos sido llamados antes de la fundación del mundo. A Jeremías Dios le dijo: antes de que tú seas concebido en el vientre de tu madre, yo te aparté. Ese es el llamado, esa es la elección. Entonces hemos sido llamados, santificados para un propósito. Y aquí Dios, en Efesios capítulo 4, versículo 1, está diciendo que debemos vivir de acuerdo a nuestro llamado, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Miren, estas son las características que debe tener nuestra vida espiritual, nuestra vida aquí en esta tierra. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. También ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Aquí hay un llamado a la unidad. A la unidad. Y para que logremos este propósito de la unidad que Dios tiene para nosotros, debemos ser humildes, mansos, pacientes y soportarnos unos a otros en amor, dice el versículo 2. Qué interesante. ¿Qué estamos viendo aquí, amigos? Estamos viendo la forma en que el cristiano debe responder a los regalos que Dios le ha brindado, a la herencia que le ha dado. ¿Sí? Una vida de alabanza y gloria a Cristo. Y aquí están las características. Esta es la forma. Vayamos ahora al versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto digo y requiero en el Señor. Recuerden que es Dios quien está hablando aquí a través de Pablo, ¿no? Porque fue Dios quien inspiró a Pablo para escribir esto. No anden, otra vez la palabra andar, que significa vivir. No vivan más como los otros gentiles que andan o viven en la vanidad de su mente. Ellos tienen el entendimiento entenebrecido, separados de la vida de Dios por su ignorancia debido a la dureza de su corazón. Nosotros no podemos alabar a Dios, amigos. No podemos glorificar a Dios cuando nuestro corazón es duro, cuando nuestra mente está entenebrecida. Es imposible glorificar a Dios de esa forma. Vayamos al versículo 22 ahora, Efesios 4:22. Acerca de la pasada manera de vivir. ¿Cuál es nuestra pasada manera de vivir? La vida que vivíamos separado de Dios. Sí, esa. Despójense, dice, del hombre viejo. Pasada manera de vivir, hombre viejo, vida antigua, son términos para referirse a esa vida sin Dios.
Y Pablo aquí, o Dios a través de Pablo, está diciendo, olvídense ya de eso. Para que glorifiquen y alaben mi nombre, ustedes deben vivir la vida nueva. Porque el viejo hombre viciado es por sus deseos engañosos. Versículo 23. Renueven la actitud de su mente. Miren, actitud. Cuando nuestra mente se renueva, nuestra actitud también se renueva. Por eso Dios habla de la mente. Cuán importante, amigos, es que nuestra mente sea transformada por el Espíritu Santo. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para transformar nuestra mente? Este libro, la Biblia. Y entonces dice, renueven la actitud de su mente, vístanse del nuevo hombre. Acá está otro término, nuevo hombre. Creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Así debemos glorificar a Dios. Glorificamos a Dios y alabamos a Dios en nuestra vida cuando somos semejantes a Cristo, en justicia y santidad, cuando vivimos en verdad. El nuevo hombre, amigos, es esa vida junto a Jesús, junto a Dios. Ese es el nuevo hombre. Vayamos ahora al versículo 25. Estoy leyendo Efesios capítulo 4, varios versículos, hemos empezado desde el 1, ahora estamos en el 25. Dice así: por eso, desechen la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si se enojan, no pequen, no se ponga el sol mientras están enojados, ni den lugar al diablo. El que robaba no robe más, antes trabaje y haga algo útil con sus propias manos para tener con qué ayudar al necesitado. Ninguna palabra mala salga de su boca, sino la que sea buena para edificar a otros según sea necesario, para que dé gracia a los oyentes. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis ustedes sellados para el día de la redención. Líbrense de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Sean benignos, compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, como también los perdonó en Cristo Dios. Miren, ustedes están poniendo atención ahí. Yo no me estoy deteniendo a explicar punto por punto porque vamos a llegar a este capítulo en el estudio de este trimestre. Pero estoy leyéndoles a ustedes de una manera así general y rápida para que ustedes se vayan dando cuenta de qué forma Dios desea que nosotros vivamos. ¿Cuál quiere Dios que sea nuestra actitud? ¿Cómo quiere? Aquí está. Usted no tiene que ir a un psicólogo, un terapeuta, a un motivacional, a una persona allí que motiva. No, usted aquí tiene que abrir. Abra la Biblia, abra la palabra de Dios y se dará cuenta qué es lo que tiene que hacer para vivir bien, mejor, feliz, en paz, en la gracia de Dios y dando gloria y alabanza a Él. Vayamos al capítulo 5 ahora. Efesios capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer hasta el 5. Del 1 al 5. Capítulo 5 de Efesios. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Glorificamos a Dios, alabamos a Dios cuando le imitamos. Imitamos su vida. Anden, otra vez aquí la palabra anden, mira, por eso Pablo muchas veces repite esta palabra que se refiere a vivir. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en fragante aroma. Pero fornicación, impureza, codicia, ni aun se nombre entre ustedes, como conviene a santos, ni palabras indecentes, ni necedades, ni chistes torpes, que no convienen, sino acciones de gracia, porque sepan bien que ningún fornicario, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Qué tremendas palabras aquí, ¿no? Son desafíos que Dios presenta al cristiano. Por eso no todo el mundo quiere seguir a Cristo. No todos quieren aceptar el Evangelio de salvación.
¿Por qué, amigos? Porque hay una gran responsabilidad, una gran respuesta que nosotros debemos dar al amor y al sacrificio y a la herencia que Dios nos ha brindado en Cristo. ¿Mm? Ahora el versículo 10. Estoy en Efesios capítulo 5, versículo 10 y vamos a leer hasta el 12. Dice, busquen lo que agrada al Señor. Busquen lo que agrade al Señor. Ahí está. ¿Cómo puedo yo alabar y glorificar el nombre de Dios? Buscando hacer lo que agrada al Señor. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denúncielas, porque es vergonzoso hablar siquiera de lo que ellos hacen en oculto. Vayamos al versículo 15 ahora. Efesios capítulo 5, versículo 15. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Ese es el consejo. ¿Por qué? Porque así alabamos y glorificamos a Dios, cuando nosotros andamos como sabios, no como necios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Hay que ser siempre consciente de eso. Todo lo que yo voy a hacer, ¿es la voluntad de Dios? Debo preguntarme. Y luego dice, y no se embriaguen con vino, que conduce al desenfreno, antes sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. Miren, no dice aquí anden ustedes criticando, chismeando, no dice eso. Dice que su hablar debe ser positivo, con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando y alabando al Señor. Con todo el corazón, versículo 20, Efesios 5:20, siempre den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida de gratitud, ¿no? Diaria. Versículo 21, sean sumisos unos a otros en el temor de Dios. Así es la única manera, amigos, que podamos llegar a ser o estar unidos, siendo sumisos, siendo humildes. Versículo 22, casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Versículo 25, maridos amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, de ese modo el esposo debe amar a su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, hablando de Cristo. Somos miembros, ¿no?, de Él. Entonces, amigos, son algunos versículos que nos muestran cómo vivir una vida de gloria y alabanza a Cristo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es nuestra respuesta. Eso es lo mínimo que podemos hacer como resultado de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros no vamos a vivir esta vida para que Dios nos ame. No vamos a vivir esta vida que menciona aquí Efesios para salvarnos, ¿no? Estas obras, porque son obras, todas estas formas de vivir, de comportarse, de actuar, son obras. Pero estas obras son resultado, ojo, resultado de lo que Dios ya nos ha dado. ¿Qué nos ha dado? En primer lugar, la salvación. La salvación. Antes de que este mundo sea creado, Él ya ha tenido su plan de salvación para nosotros. Entonces, en respuesta, yo voy a imitar a Dios. Simplemente eso nos pide Él, imítenme. Ustedes son mis hijos amados, imítenme. Eso es lo que pide Dios. Ahora, ¿vamos a poder hacer esto solos? No. Tenemos que estar en comunión con Dios, pegados a Él. A través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través del compartir de nuestro testimonio a los demás, haciendo cosas buenas. De esa manera nos mantenemos en comunión con Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces es la única forma de glorificar y alabar a Dios. Y esto el mundo tiene que verlo. Sí, tiene que ver nuestra vida transformada. Porque de nada sirve que nosotros estemos predicando, alabando a Dios aquí en la iglesia, pero el mundo ve otra cosa. Eso no es bueno. Dejamos mal a Dios con nuestra vida si es que no practicamos lo que hablamos. Ahora vamos a responder
Las preguntas que aparecen aquí son 2 preguntas en nuestra guía. La primera pregunta dice: compara los usos de la idea de herencia en Efesios capítulo 1, versículos 11, 14 y 18. ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo? Porque él repite, ¿no? En el versículo 1, 14, 18, herencia. Vamos a leer, por favor, acompáñenme, Efesios capítulo 1, versículos 11, 14 y 18. El 11 dice así: en él hemos obtenido también una herencia, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad. Hemos obtenido la herencia. Y hemos hablado un poco acerca de en qué consiste la herencia, qué es lo que nos ha dejado el Señor, ¿no? Sus riquezas espirituales, sus bendiciones espirituales. Vayamos ahora al 14. Dice: quien es la garantía de nuestra herencia. Eso hablaremos mañana. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a poseerla para alabanza de su gloria. Y ahora el 18, ¿qué dice? Que les alumbre los ojos del corazón para que conozcan la esperanza que fueron llamados, la riqueza de su gloriosa herencia en los santos. Entonces, después de leer estos versículos, la pregunta es: ¿por qué crees que esta idea es importante para Pablo? ¿Por qué Pablo repite varias veces herencia, la herencia? Pablo desea, amigos, que los efesios, estoy compartiendo mi respuesta, desea que los efesios recuerden que, como cristianos, se han convertido en hijos de Dios. Los efesios estaban desanimados por las dificultades que estaban enfrentando. Entonces, Pablo les escribe su carta mencionándoles acerca de la herencia para que recuerden que esa herencia la poseen porque son hijos de Dios y por lo tanto tienen acceso a muchas bendiciones que son parte de la herencia del Padre Celestial. Qué hermoso, amigos, qué lindo. Si tú en este momento te sientes desanimado por algo, estás preocupado, estás angustiado, por alguna cosa que necesitas en este mundo, alguna cosa material, recuerda que Dios tiene eso que estás necesitando. Puede ser un trabajo, puede ser salud, puede ser dinero, no sé lo que estés necesitando. Él tiene, pero también tiene cosas mejores para ti, las cosas espirituales. Tienes que recordar eso. Este mundo es pasajero y las cosas materiales son pasajeras también. Así que Él dice: fíjense en las cosas celestiales. Acuérdense de esto, que ustedes tienen una herencia. Si aquí en esta tierra nadie les ha dejado una herencia, no tienen un terreno, una casa, no tienen una cuenta bancaria como herencia, tranquilos, no se angustien, porque yo tengo mejores cosas que eso, cosas eternas, cosas duraderas, como la salvación, por ejemplo. Entonces anímese. No se desconsuele si es que no tiene algo material. Vayamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la diferencia entre trabajar para obtener algo y heredarlo? ¿Cómo nos ayuda esta idea a entender lo que hemos recibido en Jesús? Bueno, amigos, la diferencia es que trabajar involucra una retribución por el esfuerzo y el tiempo empleado. Así es. Entonces yo espero, ¿no?, que me den mi pago al trabajar. Yo trabajo para que me paguen. Pero la herencia, amigos, no es así. La herencia es entregada a alguien que hizo nada para recibirla. La herencia es la posesión de otra persona, amigos. El que la recibe no trabajó por eso, por esa herencia. La recibe por gracia. No merece porque pertenece a otro, pero le es entregada por amor. Por amor. Entonces, amigos, eso es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Dígame usted si no nuestro Señor merece nuestra adoración, nuestra alabanza y gloria. Dígame si no, claro. Y tenemos que hacerlo. ¿De qué forma? ¿Con palabras? Sí, podemos estar cantando himnos, ¿no?, como aconseja Pablo en Efesios, pero también a través de nuestras actitudes,
a través de nuestro testimonio, a través de nuestro pensar. El testimonio de una vida transformada es una forma de alabar y glorificar a Dios. Poderosa, poderosa. Dicen los expertos que más que palabras, las actitudes son los que llega o toca el corazón de las personas. Así que vivamos de esa forma, amigos, alabando y glorificando al Señor a través de una vida transformada. Y recuerda una vez más, amigo, amiga, recuerda que lo que tú tienes ahora en posesiones materiales no es nada a lo que Dios tiene preparado para ti. Sí, la felicidad que nunca acabará. Sí, la vida eterna. Eso es lo que tiene para ti. Ahora nosotros podemos ya disfrutar. Sí, la podemos disfrutar cada vez que abrimos la Biblia y nos mantenemos en comunión con Él. Disfrutamos su paz, su tranquilidad, su sabiduría podemos ya disfrutar desde ahora. ¿Y a través de quién el Señor nos envía todo eso? Ahora, a través del Espíritu Santo. Por eso dice que el Espíritu Santo es el arra, o sea, es el adelanto de lo que vamos a recibir en el futuro, el adelanto. Disfrutemos entonces siempre al lado del Señor y en comunión con Él. Vamos a orar. Querido Señor, qué bueno es estudiar tu palabra una vez más y descubrir que en ti tenemos todo lo que necesitamos. Sin ti nada somos y nada tenemos. Puedo tener dinero, puedo tener carros, puedo tener casas, puedo tener todas las cosas materiales que se me ocurran pensar ahora. Pero si no te tengo a ti, tengo nada. Al contrario, si te tengo a ti y aunque no tenga una buena casa, y tal vez ni casa tengo, no tenga terreno, no tengo dinero en la cuenta bancaria, pero te tengo a ti, tengo todo. Esa es la bendición del cristiano, esa es la bendición del que decide amarte y servirte. Bendice a mis hermanos y amigos que hoy me han acompañado. Bendice sus sueños, sus anhelos. Que esos sueños y anhelos primeros estén basados en ti, no en las cosas terrenales, sino en ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en el programa de hoy, en el estudio de hoy. Creo que fue un estudio muy fructífero, muy lindo. Y déjame tus comentarios. Dime qué te pareció el estudio, qué opinas. Escribe allí, compártelo también. Comparte este video con tus familiares y amigos. Un fuerte abrazo y gracias una vez más por ser parte del Ministerio Lecciones que Transforman. Para mí es un placer poder compartir diariamente el estudio de la Biblia. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio.